ya tenemos al exministro Jorge Iván Cuervo. Nos contesta a través de una llamada telefónica. Buenos días, exministro Jorge Iván Cuervo, ¿cómo está? Muchísimas gracias, señor Cuervo, por aceptar esta invitación a De Frente, por tenerlo de nuevo aquí en este espacio, en este programa. Yo quisiera preguntarle, iniciar en esta conversación por cómo se siente con esta salida del Ministerio de Justicia, cuál es su balance o lo que piensa de pues estos meses que estuvo allí frente a esta cartera. Mariana, creo que no estamos escuchando al ministro. Sí, ministro, permítame un momento, yo lo interrumpo porque creo que no estamos escuchando. Por favor, ¿puede volver a hablar a ver si ya? Bueno, ¿ahí qué tal? No sé si ahí ya lo escucha usted, Paola. Ahí yo lo escucho, Listo. Sí, Mariana, yo lo escucho, pero muy suave, muy pasito. Puede Además seguir. que ya no es ministro, ¿no? Es exministro. Hasta ayer lo decíamos, él puso un mensaje en su cuenta de X diciendo que ya se despedía ahora sí de esa cartera. Y bueno, entonces usted le estaba preguntando qué pasó, que por qué se fue si todavía no es 7 de agosto. Y bueno, ya todos sabemos que hubo ahí como unas diferencias con el presidente Gustavo Petro, pero ahora que ya no está en el gobierno, ya usted nos puede contar, profesor Cuervo, pues, ¿qué fue lo que pasó? No, yo todavía no lo tengo claro. Me han dado las razones para ello, pero entiendo que no cayeron bien algunas declaraciones que hay en relación con la falta de un marco jurídico para la paz, algo que yo venía diciendo desde el primer día. Encontré hace poco una entrevista que viene del espectador el 20 de marzo, donde digo exactamente lo mismo, y en ese momento no llamó la atención. Yo creo que tiene que ver con el periodo que estamos viviendo, cierre de gobierno, cambio de gobierno, y que no hubiera continuado el gobierno, sino que en estos periodos los gobiernos tienden a parte de quienes son más leales y más activos del proyecto político. En esa coyuntura, dar mis declaraciones que yo había dado anteriormente ya no salieron también. Sí, exministro, en ese momento estas declaraciones que usted menciona, pues usted dice de pronto no cayeron bien. ¿Se comunicó directamente con usted el presidente Gustavo Petro o cómo fue ese proceso en el que usted le anuncian o le dicen su salida del Ministerio de Justicia? Que el presidente va a solicitar la renuncia, pero después de eso, que fue el 7 de julio, yo seguí conversando con el presidente de una normalidad. Hasta el viernes tuvimos conversaciones porque contaba unos decretos, él nunca me planteó y siempre fue con cordialidad. Simplemente con una llamada, solicitando la renuncia. Entonces yo no pregunté desde el fuero del presidente. Esta facultad de hacerlo en cualquier momento, y para mí es una situación normal de las dinámicas políticas en los gobiernos. Claro, claro. Exministro, otra duda que veníamos conversando en el marco de esta coyuntura de las declaraciones que ha dado el presidente electo sobre, por ejemplo, el acuerdo de paz. ¿Cuál es su balance sobre
el proceso que se llevó a cabo en este gobierno de la paz total, siendo además el Ministerio de Justicia un actor bastante importante sobre la justicia y los temas de impunidad y demás que se están llevando o se están realizando frente a otros actores armados ilegales independientes pues a las extintas guerrillas de las FARC. ¿Cómo ve usted este proceso, este proyecto de la paz total? ¿Cree que funcionó? ¿Cree que hubo errores? Yo creo que los temas de paz total, por ejemplo, en temas de seguridad, ese balance lo debe hacer el sector de defensa y seguridad. Está explicado cómo se va a comportar el tema de la violencia, por ejemplo, en algunas zonas donde hay mesas de paz, se ha reducido la extorsión, se ha reducido el secuestro y un aumento. El balance sobre seguridad, ese me parece que tiene que hacer los analistas. Algunos sostienen que no hay una, y lo digo ayer, no puede hablarse de una correlación entre las negociaciones de paz en algunos sectores y el aumento de la criminalidad. Eso se debe a distintas factores, la misma evolución del conflicto armado. La función del Ministerio de Justicia es acompañar únicamente el proceso, y por eso mis declaraciones fundamentalmente son sobre la falta de un marco jurídico, como dije desde el principio, y sobre eso hay consenso, y no hay un consenso que nunca le faltó esa práctica. Hoy no estaríamos en la incertidumbre de que pasan los meses. Hay un proceso se hizo por una dedicación temporal de Colombia, creo que es un bonito, y hubiera sido deseable que hubiera más en toda la con distintos grupos. Pero siempre está la incertidumbre que va a pasar con los órdenes de captura, si tienen que regresar con la hay ahí una serie de preguntas que me determinaron un proceso y que es un jurídico o el gobierno el 7 de agosto puede proponer un proyecto de ley de sometimiento el 20 de julio con los borradores están en el Ministerio de la creo que sería bueno que el gobierno presentara un proyecto de marco jurídico. Seguramente el gobierno el suyo así lo ha anunciado y sería bueno que si hubiera dos proyectos en el Congreso la legislatura se diera ese debate porque yo creo que habría que hacer muchas de las cosas que se resuelven y constituyen y todo. Es muy ni cuenta nueva levantar todas las notas como si no hubiera ruido eso y a otros importantes como que los gobiernos parecería que todos los gobiernos deberían incluso el nuevo gobierno como he dicho recientemente ofrece un sometimiento digo en un mes no creo que eso sea posible hacerlo en un mes pero en el semestre podría avanzar hacia el escenario de sometimiento a la justicia con la mayoría de los grupos, incluso algunos han aceptado un escenario de esa naturaleza. Sí, exministro, también queríamos preguntarle cuál es, ahora que pues salió del ministerio, cuál es su postura frente a esto que ha venido sucediendo en esta coyuntura del país. Por ejemplo, esta decisión del presidente electo de posesionarse en una guarnición militar y la no asistencia del presidente Gustavo Petro a esa posesión el próximo 7 de agosto. ¿Qué opina usted de esto? O sea, sobre lo primero yo creo que debería cumplirse la Constitución y la ley y que el presidente se posicionara en el Congreso. No creo que se den las condiciones para un cambio de sede, porque el Congreso puede decidir dónde sesiona. Y una vez posicionado, o sea, a las 3 de la tarde, debería irse a una guarnición militar y hacer una suerte de Consejo de Ministros simbólico en una guarnición militar, que sería la forma más fácil de resolver el tema, porque si se va a volver de entrada un pulso político, incluso con riesgo de estar instrumentalizando políticamente la fuerza pública, me parece que no es la mejor forma de iniciar un gobierno, porque pues,
ellos han hablado de polarización, de crispación y tensionar la situación hacia allá me parece que no es contribuir a eso. Y constitucionalmente el gobierno saliente, el presidente en este caso, no tiene que estar en esa ceremonia. Realmente ha sido una no formal que se encuentran los presidentes salientes en la parte de atrás de la casa de niños, pero nosotros que constitucionalmente el nuevo presidente se posiciona ante el Congreso de la República y el Congreso de la República decide en qué lugar funciona, pero lo complejo es que entre el 20 de julio y el 7 de agosto se inicia pues la nueva legislatura, en vez de estar viendo sobre cuál es la agenda legislativa, cuáles son los temas, con leyes que se van a discutir, de leyes que se van a discutir, se nos van a ir esos 14 días en el tema de si se puede posicionar en un o no. Y entonces habrá quien dice que no corresponde, otros dirán que el Congreso no puede hablar de ningún tema, que el presidente entonces hasta las 3 de la tarde eso no proceda, y seguimos en la polarización, seguimos en la tensión, y uno pensaría que el gobierno de luz entrante dice que al país le hace daño la polarización, pues debería con sus conductas ser coherente y contribuir a que eso se revise. Sí, exministro, ya para finalizar, ¿qué va a hacer usted ahora que ya no va a estar al mando de esta cartera? ¿Cuáles son sus planes? Pues mire, yo salí de la academia hacia acá y la idea siempre fue, el plan era regresar a la academia, y eso lo voy a hacer. Ya este viernes tengo ya clases en una maestría en la Universidad Externado, y ya la próxima semana empieza el semestre en pregrado, ya tengo clases asignadas. Ese es, digamos, lo próximo. Ahora, volver a la normalidad no es tan sencillo como muchos cosas. Al ministro le altera a uno muchas cosas de su vida, el trabajo, pensiones, los esquemas de seguridad, por ejemplo. Entonces hay que ir tomándolo con calma, regresando lentamente a la normalidad, capitalizar todos estos aprendizajes. Yo como académico, como profesor, tengo que capitalizar mucho estos aprendizajes. He conocido el estado de funcionamiento del Estado como una experiencia invaluable, seguramente descubriré algunas cosas con todo lo académico, y bueno, regresar lentamente a la normalidad y a la academia, que es de donde me trajeron para el cargo. Creo haber sido coherente con eso, porque muchas personas me dicen, bueno, pues usted a veces decía más allá de lo que le corresponde al ministro. Y claro, puede ser que sí, pero en la academia nosotros, cuando nos hacen preguntas, no elegimos la respuesta. Tratamos de buscar una respuesta y analizamos con él y buscamos soluciones. Estas soluciones hay que darle un contexto político. En el caso del marco jurídico, yo genuinamente, ante una pregunta de ti, yo dije que discutía hacer otra afirmación, que no que mirar cada caso, que no aceptaba eso. Entonces, lo único que yo sí creo es que no ha habido un marco jurídico, eso hubiera ayudado a que hubiera más certidumbre, pero no era una descalificación ni a la política de paz social ni a la salida negociada, porque yo creo que los gobiernos siempre tienen que tener una puerta para la negociación, porque el Estado colombiano lo ha hecho desde los 80 siempre, casi siempre de manera exitosa. Los procesos que hubo en 19, con la facción de ELN, y luego con la conferencia con la Revolución Civil, y luego con las FARC. Entonces con nosotros combinamos el endurecimiento militar y salida negociada con unos procesos políticos y unos procesos muy complejos, pero generalmente siempre la salida negociada termina siendo una opción que no es razonable, que los gobiernos de entrada, como el que está entrando, le cierren la puerta. Yo creo que es un poco el escenario. Hay mucho aprendizaje, mucho espacio para capitalizar este escenario, conocer de cerca la vida pública, pues una experiencia invaluable para un académico, y a veces uno está en las aulas de clase, leyendo los libros, sin ver el día a día de cómo se toman las decisiones. Para mí eso fue un laboratorio de
política pública de ese servicio para capitalizar a la academia. Total gratitud con el presidente por esta oportunidad. Sin escándalos, sin experiencia, habiendo hecho en muy poco tiempo lo que nos propuso. Creo que me voy tranquilo. Sí, pues muchísimas gracias, exministro, por este espacio. Le deseamos lo mejor en lo que venga para usted en estos próximos meses en la academia, como dice, y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotras en De Frente. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sabemos que no había muy buena señal y no se estaba escuchando del todo bien la entrevista. Importantes las declaraciones que hace el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien reafirma pues que su salida al gobierno habría estado, o cree él, que habría estado ligada a unas declaraciones que dio en otro medio de comunicación respecto al proceso de la paz total, en donde él afirmó pues que no había un marco jurídico claro y era uno de los retos o de los vacíos que tenía esta política de Estado. Ahora, sabemos también y nos dijo que en los próximos meses espera poder volver a la academia, dictar clases, que era lo que estaba haciendo antes de ser nombrado como ministro. Le sorprendió esta solicitud por parte del presidente Gustavo Petro de retirarse del cargo, pues como dice, después de estas declaraciones que incluso él había mencionado en otros espacios, continuaban las conversaciones con el presidente Gustavo Petro, seguían interlocutando y comunicándose, y bueno, pues finalmente esto termina en que el presidente Gustavo Petro le solicita su salida del cargo a menos de un mes de que se termine el gobierno. Y sobre este tema de la posesión de Abelardo de las Priella, considera que no se puede volver una disputa política y que además se debe respetar la Constitución, y si quiere reunirse con los militares, dice el exministro, pues tendrá que hacerlo o debería hacerlo después de la posesión, que se debería hacer ante el Congreso como lo dicta la ley. Esas fueron las declaraciones del exministro de Justicia. Importante pues este tema de su salida unas semanas antes de que se acabe el gobierno. Y cómo ve usted esto de que por estas declaraciones y por una visión, se podría decir, crítica, Paola, sobre la paz total, pues salga el ministro de Justicia? Mariana, gracias por la traducción. Resumen Se lo ejecutivo. agradecemos. Sí, gracias por el resumen ejecutivo, se lo agradecen todas las personas que están conectadas hasta ahora con nosotros, y por supuesto yo también, que desafortunadamente no pude escuchar bien lo que dijo el ministro, bueno, el exministro ya, pero bueno, sí, ya sabemos cómo es Petro y cómo no acepta que ni siquiera la gente que está muy cerca de él, quienes hacen parte de su gobierno, pues hagan una crítica o vayan en contra de sus posturas. Si alguien dice algo que al presidente no le gusta, pues de una, chao. Y entonces eso pasó con Jorge Iván Cuervo, quien desafortunadamente pues no logra terminar su gestión en el Ministerio de Justicia hasta el 7 de agosto, sino que le tocó irse antes de lo previsto, y pues ahora llegará esa cartera para estos 22 días que faltan de gobierno la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Yo no sé si ella ya tomó posesión, si ya está en el ministerio. Me parece que el martes o el lunes iba a ser su llegada a esa cartera. Tampoco sé qué va a pasar entonces con la superintendencia de Industria y Comercio, pero como ya estamos en la recta final, como ya estamos en las últimas, pues muchos dirían, ¿qué importa? ¿No? ¿Qué importa ya? Aunque sí importa, porque estamos también en un momento muy crucial que tiene que ver justamente con ese empalme. Aunque el gobierno electo no quiera reunirse directamente con los funcionarios que salen, pues sí hay unos procesos que tienen que cerrarse, si hay unos trámites que tienen que quedar listos y demás, y eso en los últimos días,
Y eso en los últimos días, pues es clave que alguien lo maneje con total responsabilidad. Entonces, por eso tampoco estas carteras pueden quedar a la deriva. Y sobre eso que usted estaba mencionando, de esa razón por la cual sale el ministro de Justicia de ese ministerio, pues mire que me acordé de lo que hablamos la semana pasada con relación a Pedro Sánchez, el ministro de Defensa. Usted me había preguntado que si de pronto el ministro también salía porque salió a contradecir al presidente Gustavo Petro con relación a que él sí va a reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente y que va a disponer de la fuerza pública y las fuerzas militares para hacer respetar la Constitución y demás. Y pues dijimos, ¿será que esto también le molesta al presidente Gustavo Petro? Bueno, lo que se pensó en su momento es que no, el presidente está tranquilo, sí, él también va a respetar, no sé qué. Y ahora resulta, y yo sé que usted lo vio, Mariana, pues que el presidente, bueno, el ministro Pedro Sánchez se va a hacer una cirugía o va a tener una incapacidad médica y por ende tampoco va a estar en esa cartera hasta el 7 de agosto. ¿Usted cree que esto sí tiene que ver o no tiene que ver con el que el presidente Petro se haya molestado? Sí, pues resulta en realidad muy sospechoso que pues ya de salida, ya de cara pues al cierre de este gobierno, los ministros se estén ausentes o decidan, digamos, estar ausentes, así sea por unos días en un proceso en donde también pues tienen los ojos puestos encima, pues porque es la entrega del ministerio, de cada cartera, del balance, de qué se hizo, qué no, qué reportes tienen y demás. Entonces, pues sí resulta bastante sospechoso y creo que la historia nos ha mostrado, estos 4 años nos han mostrado que Gustavo Petro no se toma con ligereza esas declaraciones de funcionarios de su gabinete que buscan ser críticas o no van alineadas en un 100% con lo que él piensa o con la línea que el gobierno está manejando y pues ese sí ha sido uno de los temas más estructurales de las últimas semanas de Gustavo Petro y es el no reconocimiento de Abelardo de la Espriella como un presidente al menos legítimo por toda esta teoría y narrativa pues del fraude que él mantiene, ¿no? Entonces sí resulta bastante sospechoso, genera mucha incertidumbre porque el ministro decide ya a unos días del cierre de gobierno tomarse, digamos que esta licencia por temas de salud y demás. Creo que puede ser una mirada o una decisión que resulta más políticamente correcta de puertas para afuera que lo que sucedió con el exministro Jorge Iván Cuervo, que fue muy directo y que fue claramente una sacada pues de esta cartera por estas declaraciones que él da sobre la paz total. Veremos entonces qué sucede en estas semanas y cuál es el balance real que hace el gobierno sobre esta política de paz total. Además, porque esa era una de las preguntas que yo tenía para el exministro y es este proceso de empalme con el que lo vimos sentado, digamos que con sus funcionarios y demás, pero del otro lado pues estas sillas vacías y que representa claramente un reto para el gobierno entrante, pues no tener el balance como debe ser explicado y dicho por los funcionarios que estaban allí, ¿no? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.